Listo. Ahora lo activamos con Library. Listo. Y pues vamos a nuestro buscador y buscamos las bases de datos de Booldrich. Booldrich Datasets. Y buscamos la base de datos Wage 1. Esta que está acá, Wage 1. Entonces, importamos la base de datos wage1.dta. Entonces creamos el objeto con el nombre de la base, wage1, hacemos la flecha, con el comando read.dta, y entre comillas ponemos la dirección de la página web, esta que está acá. La copio y la pego. Y estas tres últimas letras, D y S, las quito y en su lugar pongo DTA. Y le doy en correr. Listo, ya nos creó nuestra base de datos. Estimamos el modelo con mínimos cuadrados. Entonces creamos un objeto, en este caso llamémoslo LMRES, regresión de modelo lineal, linear model, LMRES, y le asignamos la regresión propuesta, la fórmula. Entonces ponemos log wage hacemos la genuflexión y ponemos los años de educación, más la experiencia, más la antigüedad, senior. Y los datos que los tome de la base de datos Wage 1. Y le damos en correr. Para ver la regresión, pues usamos el comando summary. Y el nombre de la regresión, LMRES. Le damos en correr. Ahí está, esta es la regresión. Ahora, habíamos quedado en el factor de inflación de varianza. Para esto, pues, R ya lo tiene aquí, pues, casi que automático. Para ello, simplemente instalamos y activamos
el paquete car. Entonces le damos install package, entre comillas, car, y le damos en correr. Y lo activamos. Ay, no, todavía no he terminado de instalarlo. Profesor, Señor, es que también otra vez está pidiendo el Car Data. También lo bajamos y instalamos, ¿verdad? ¿también le está pidiendo el car data otra vez? Sí, en mi caso sí. Buen día, a mí también. Bueno, intenta descargarlo, a ver. Intenta descargarlo y activarlo. Tan raro, a mí ya no me pregunta eso. Pero bueno, listo. Ya lo descargó. Ahora lo activamos con Library. Library, correr. Ah, sí, sí. Muestra a mí por qué me lo... Ah, no, es que yo ya lo tenía instalado. Ya vi por qué no me lo... Ya vi por qué no me lo requería, que yo ya lo tenía instalado. Ok. ¿A alguien más le salió este problema? Sí, a mí también. Ok. Entonces, toca que instalen, simplemente instalen. Que instalen el paquete. Esperen, lo pongo aquí. Ponen install.package. Entre comillas ponen cardata. Ya solamente esta línea. Instalar el paquete. ¿Sí? Y le dan en correr. Y luego si le dan instalar paquete y instalar paquete car y lo activan con el comando library. ¿Listo? ¿Sí pudieron? Sí, yo ya pude. ¿Y ya pudieron instalar y activar el paquete car? Sí, sí. Sí, ya sin problemas. Ok. ¿Hanna sí pudo? Sí, profe. Ok, parece que no hay problemas con ello. Listo. Listo, entonces después de haber instalado el paquete car data, ahora sí instalamos el paquete car y lo activamos. O sea, y ahora sacamos el factor de inflación de varianza, el BIF, de las variables exógenas. Simplemente ponemos BIF
Entre paréntesis ponemos el objeto, el nombre de la regresión, LMRES, y le damos en correr. ¿Listo? ¿Les sale este resultado de acá? Es la función, sí es, ponemos aquí V y F, y entre paréntesis el nombre de la regresión, que en este caso es LMRES. Así es como R puede calcular automáticamente el factor de inflación de varianza. Ah, dice que no encuentra la función. Fabián, ¿ya instaló el paquete CAR y lo activó? Estas dos líneas de acá. Ok. Ah, listo, ¿ya? Ah, ok, la V mayúscula. Ok, bueno. Sí, el problema, R siempre pone problema cuando él siempre reconoce mayúsculas y minúsculas. Ok. Pero bueno, ya tenemos este resultado. Este es el factor de inflación de varianza de las variables del modelo. Según lo que vimos en clase, si el factor de inflación de varianza está entre 1 y 5, significa que hay multicolinealidad imperfecta, pero que es leve, o sea, que no es nada de qué preocuparse. Sí, que es multicolinealidad aproximada leve, moderada. Ahora vamos a ver lo que son las matrices de correlación. Matriz de correlaciones. Entonces, simplemente hacemos una matriz auxiliar con las variables exógenas del modelo. Para ello, pues, extraemos las variables de interés. Entonces ponemos aquí un objeto que se llame educ, y a ese objeto le asignamos la variable años de educación, como aquí la flecha, de la base de datos wage1, como aquí wage1, signo de peso, y la variable educ, aquí ya aparece educ, y le doy en correr. Aquí ya me la creo, y hago lo mismo con las demás. Pongo aquí expert, un objeto que se llame expert, y a ese objeto le asigno la variable de años de experiencia. Entonces pongo wage1, signo de dólar, y le pongo aquí expert y correr. Y lo mismo con tenure.
Listo, ahí tengo ya las variables extraídas. Ahora hacemos la matriz. Hacemos la matriz A con el comando cbind para unir columnas. Entonces, ahí ponemos A, es el nombre de la matriz, y hacemos la flecha, y con el comando cbind, aquí, ponemos las variables educ, expert, senior. Lo que hace es coger cada una de estas columnas, cada una de estas variables, y las une en una sola matriz, que es la matriz A. Le damos aquí en correr. Aquí ya me creó la matriz A. Y ahora sí, sacamos las matrices de correlación. Sacamos la matriz de correlaciones. Entonces voy a mostrarles tres formatos de la matriz de correlaciones, para que ustedes lo tengan ahí para sus trabajos. Vamos a ver el formato simple. Es con el comando, principalmente, el comando core. Entonces, para que nos muestre los valores decimales con 2 décimas de aproximación, usamos el comando round, este que está acá, round, que se nos permite aproximar las cifras decimales a 2 décimas, round. Ahora sí pongo core, que es el de correlación, entre paréntesis, el nombre de la matriz. Aquí, entre estos dos paréntesis, pongo coma, espacio, pongo el número 2 y listo. Este número 2 es que le está diciendo que a esta matriz de correlaciones le aproxime a 2 décimas, que solamente tenga en cuenta los 2 primeros decimales. ¿Listo? Y aquí le damos en Run. Y vean, aquí aparece la matriz. Aquí aparece ya la matriz de correlaciones en su formato sencillo. ¿Todos van conmigo? Ok. Listo, es simple. Ahora veamos un formato un poquito más avanzado, que es el que intentamos ver la clase pasada. Formato intermedio. Con el comando for plot. Este que estoy aquí seleccionando entre comillas. Entonces, para esto instalamos y activamos el paquete coreplot. Entonces, vamos a install package, y entre comillas ponemos coreplot y le damos en correr.
Ahí lo está instalando. Listo, ya lo instaló. Y ahora lo activamos con el comando library. Library core plot. Y le damos en correr. Listo, ya lo cargó. Entonces, creamos el objeto donde guardamos la matriz de correlaciones. Entonces ponemos aquí un objeto, llamémoslo correlación. Correlación. A ese objeto le vamos a asignar la matriz de correlaciones simple que hemos calculado anteriormente, esta que estoy aquí seleccionando. Si la copio y la pego aquí. ¿Sí? A este objeto le estoy asignando la matriz que ya habíamos visto anteriormente. Le doy en correr. Y ahora sí usamos el comando core plot. Core plot. El primer argumento es el nombre del objeto con la matriz de correlaciones. En este caso, pues, correlación, coma. El siguiente argumento nos pide el método. Le digo que entre comillas, que sea de número, number. Coma, espacio, y el último elemento es el tipo, type. En type le estoy pidiendo que como la matriz de correlaciones es simétrica, simplemente me muestre la mitad superior de la matriz. Entonces le pongo aquí entre comillas, super. Y ya, ese es el comando para la matriz de correlaciones con core plot. Le doy en correr. Y como ustedes pueden ver aquí, me suelta esta imagen. En esta imagen, como ustedes pueden ver, aquí aparece una casilla que es la esquina superior derecha, es menos 0.06, pero casi no se nota. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es como una especie de termómetro. Entre más alta sea la correlación, o sea, si es positiva o negativa, la correlación tiende hacia un valor, hacia un color que es muy oscuro. Pero si la correlación es más baja, el número tiende hacia un color que es más claro. Por ahí vi que alguien estaba escribiendo. Qué pena, ya miro. El comando method, Juan Camilo, es, ya aquí como le están mencionando, method es para que solamente use un método de número, un método numérico, para que exprese todo en términos de número. Es eso. Listo, aquí ya tenemos otra representación de la matriz de correlaciones. Solo que claramente aquí, si tenemos una correlación muy bajita, pues el número casi no se va a ver. Entonces, ya por último, para cerrar esta parte, vamos a ver el último formato de matrices de correlación, que es el formato avanzado.
es con el comando chart.correlation. Entonces, para usar este comando, pues primero toca instalar y activar el paquete, aquí lo pongo entre comillas, performance punto, perdón, sin punto, performance analytics. Performance analytics, así como lo tengo acá. De una vez lo selecciono y lo copio. Les toca instalar y activar este paquete. Entonces vamos aquí a Install Package. Install Package. Entre comillas pongo Performance Analytics y le doy en correr. Listo, ahí lo está instalando. Se demora un poco. Listo. Ya lo instaló y ahora lo activo con Library. Library Performance Analytics. Le doy en correr. Y listo, ya parece que lo activó. Ahora, para este caso, pues usamos la matriz auxiliar A, que ya habíamos calculado, para ver las gráficas de las correlaciones. Eso es lo que estamos viendo acá. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ver las gráficas de las correlaciones. Entonces, ahora sí, usamos el comando chart correlation, chart.correlation. Entre paréntesis, pues el primer argumento es el nombre, la matriz A, la matriz auxiliar con las variables del modelo. El otro argumento que nos piden es histogram. Histogram, que aparece, histogram. Le doy F de falso. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me grafique el histograma. El histograma de frecuencias no lo necesito, entonces por eso le pongo F. Y por último, un comando que todavía no entiendo muy bien para qué se usa, pero en los tutoriales que vi, pues usaban esta opción, PSH igual 19. ¿Por qué? No tengo ni idea, no encontré ninguna explicación de por qué ponen esta última parte. En los tutoriales vi que la ponían así. Listo. Entonces tenemos nombre de la matriz, que el histograma igual F, no quiero que me grafique el histograma, y este último comando que pues no sé por qué lo ponen, pero así es como funciona este comando de chart correlation. Le doy en correr y aquí me aparece ya la matriz de correlaciones. Espere, le doy en zoom. Me aparece este cuadro. Y como ustedes pueden ver, no solamente me da las correlaciones, fíjese que también me pone unas estrellas para mirar qué tan significativa es o no,
Me pone el valor de las correlaciones y me pone el gráfico de cada variable con la línea de la mejor correlación lineal entre estas dos. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que pasa acá? Como el profesor les mencionó, esto es un tema de grado, el tema de multicolinealidad. ¿Por qué? Todavía no hay como un criterio para ponerse de acuerdo. Pero como para ir iniciando, uno podría, aquí con la matriz de correlaciones, uno puede también tener una guía útil de qué tan correlacionada está una variable con la otra. Pues como para ir empezando, ustedes podrían tener un valor crítico de 0.7. Si una correlación en valor absoluto es mayor o igual a 0.7, es que eso ya es síntoma de multicolinealidad aproximada. Y si la correlación es mayor a 0.9, es que hay multicolinealidad aproximada, pues, severa. Entonces, ahí, ese es como un umbral que tácitamente muchas personas utilizan, pero no es una regla estricta, no se han puesto de acuerdo. Entonces, como decía el profesor, esto es un problema de grado. Ahí pues les dejo como esa primera regla básica, que si tengo dos variables que están correlacionadas de 0.7 o más, es que hay multicolinealidad aproximada. En este caso, fíjense que las variables que más están correlacionadas entre sí son la experiencia y la antigüedad que una persona lleva en un cargo. Claro, tiene sentido. Si yo duro mucho más años en un mismo cargo, eso va aumentando los años de experiencia que voy teniendo. Entonces, tiene sentido que estas estén correlacionadas, pero no están correlacionadas de una manera, en un grado muy elevado. ¿Listo? Ahí ya tenemos las gráficas de las diversas matrices de correlación que ustedes pueden hacer en R. Cualquiera de esas es válida que la pongan, no hay ningún problema en sus trabajos. Vamos ahora sí a ver la parte de predicción que no pude mostrarles la clase pasada, que tuvo un pequeño problema con un componente de R, no sé qué es lo que pasó. Tuve que instalar la versión base de R otra vez, la versión más actual. Entonces, vamos a ver gráficamente para una variable X, para una de las variables del modelo. Entonces, instalamos y activamos el paquete, y lo pongo entre comillas, effects. Entonces, vamos a install.package, entre comillas, effects, y le damos en correr. Ahí lo está instalando. Siempre se demora un poco. Listo. Ya lo instaló. Y ahora lo activamos con library. Library effects. Y le damos en correr. Listo. Ahora, con el mismo modelo que veníamos trabajando,
hacemos la gráfica del y estimado versus cada variable x. Cada variable x del modelo. Ay, no me di cuenta que todavía lo está activando. Todavía está activando el paquete live, el paquete effects. Listo, ya terminó. Sí, alguien escribió aquí en el chat. Ah, ¿qué implican los asteriscos? Los asteriscos, Paula, en la matriz muestra qué tan significativa es una correlación. ¿Sí? Eso es lo que significa. Son como los asteriscos del p-value, por así decirlo. Solo que pues este comando los bota por defecto. Este comando los bota por defecto. Pero estos asteriscos son como lo del p-value, que es significativo a un 1% de significancia. Eso es más o menos como haciendo una analogía. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer la gráfica del y estimado versus cada variable del modelo. Entonces, con el comando plot, entre paréntesis pongo effect, otra vez entre paréntesis pongo aquí, entre comillas, la variable educ, el nombre del objeto de la regresión, que es LMRes, que es el que hicimos al inicio, y listo. Ese es, de una vez lo copio este comando para hacerlo después con las otras variables. Le doy en correr y listo, aquí ya me suelta el plot. Listo. Fíjense que acá tengo los intervalos de predicción, el superior y el inferior, y entre el intervalo superior y el inferior es que está como esa franja sombreada en azul oscuro, ¿sí? Esos son los intervalos de confianza alrededor de el y estimado, que es el logaritmo del salario, versus los años de educación. Y así es como se comportan los intervalos de predicción con la variable años de educación. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la experiencia, los años de experiencia. Expert, pongo aquí expert, el resto lo dejo igual, le doy en correr. Estoy aquí en Zoom. A diferencia del cuadro anterior, vemos que aquí los intervalos de confianza son mucho más amplios. Sí, lo ideal es que fueran más estrechos, que estos intervalos fueran como mucho más estrechos. Que esta franja aquí sombreada no fuese tan amplia. Y por último, le damos aquí el tenure. ¿Cuántos años llevo ocupando un cargo? Le doy en Run. Y aquí me bota los intervalos de confianza. Fíjense que a medida que va aumentando los años de antigüedad que yo tengo en un puesto, los intervalos de confianza como que empiezan a hacerse más amplios a medida que voy avanzando en el pronóstico, en la línea de pronóstico. Significa que esto tiende como que a variar más a medida que voy aumentando en esta variable x, esto como que tiende a variar más. Listo, esos eran los gráficos que les quedé viendo en la clase pasada. Ahora sí, vamos a ver una introducción a las variables dummy.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y este es el problema que tengo con las bases de datos de Wooldridge, y es que Wooldridge ya tiene montada sus propias variables dummy dentro de su base de datos, pero es que ustedes no van a encontrar las variables dummy ya montadas en una base de datos que ustedes tengan o que ustedes construyan. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a cómo hacerla. Entonces, vamos a ver es cómo poner dummies en una base de datos. Entonces, para esto vamos a ver una versión del test de show. Test de show o de cambio estructural para la estimación de la función Cobb-Douglas. La función Cobb-Douglas para Colombia. Listo, entonces ya todos descargaron o saben dónde, o ya tienen ahí la base de datos que les envié, la que siempre hemos usado, la de la base de datos Cobb-Douglas para Colombia. ¿Ya todos la descargaron? ¿O ya saben en qué parte la pueden hallar de su computador? ¿En qué carpeta la tienen? ¿Aló, sí me escuchan? Sí, ya la encontré. Ok, listo, entonces, ya la descargaron. Listo, listo, ok. Entonces, hoy les voy a mostrar un atajo. Voy a mostrar un atajo para que ustedes puedan importar sus bases de datos de manera rápida. Entonces, vamos aquí a File, o si quieren aquí esta opción de Import Dataset, no importa, cualquiera de las dos. Yo voy aquí a File, a la sección Import Dataset, y le doy la primera opción, From Text Base. Le doy aquí en clic. Y aquí pues ya, por eso les decía que ubicaran la carpeta donde tenían la base de datos. Yo la tengo aquí en esta carpeta, usando R con Haze. Aquí tengo la base de datos, Datos Colombia Cobb-Douglas. Le digo abrir y me sale un cuadro de diálogo. Aquí en Name, pues yo le borro este nombre, es muy largo, le pongo simplemente Colombia. Pongo Colombia. El heading le pongo Yes, que es para que la primera fila me la interprete como el nombre de las columnas. Sí, fíjense ahí cómo lo va leyendo. Aquí tengo este cuadro donde me va leyendo cómo va a quedar la base de datos importada. Listo, entonces le pongo, de nombre le pongo Colombia. En heading le pongo Yes, le activo la opción Yes. Aquí me da como una vista preliminar de cómo va a quedar la base de datos importada. Y le doy aquí Import. Y ya quedó. Ahí me la muestra automáticamente. Listo, aquí ya me muestra la base de datos automáticamente, la que llamamos Colombia. Aquí ya está. Y aquí, si ustedes son como más fieles de aprender el código, fíjense que acá, esta parte que estoy seleccionando, es el código para importarla. Ahí ya me da el código. Listo. Ya tengo la base de datos Colombia. Entonces, atajo. Atajo para importar la base de datos Colombia. ¿Listo? Pues espero que ese atajo les sea de utilidad. Pues se ahorren tiempo, ser como más eficiente con eso.
Ahora vamos a extraer las variables de interés. Vamos a extraer las variables de interés. Entonces, pongo aquí, por ejemplo, ln.q, ese es el logaritmo natural del PIB. Le asigno la flecha, pongo log, el logaritmo, entre paréntesis pongo el nombre de la base de datos, Colombia, signo de peso, y me voy hacia la variable X mayúscula, esta que tengo acá, X mayúscula, y le doy en correr. Listo. Ahí ya extrajo la variable del PIB y le tomó logaritmo y la guardó en el objeto LNQ. Y lo mismo hacemos con las demás. Pongo ln.k mayúscula y aquí en lugar de X le pongo la letra K mayúscula, le doy en correr. Listo. Le pongo ln.n mayúscula, que es el del empleo, y aquí en lugar de X le pongo N mayúscula. Le doy en correr. Y por último, creo la variable año. O años, como quieran. Esta sí la extraigo normal, sin logaritmo. Pongo Colombia, signo peso, y la variable year. Listo. Extraiga la columna donde están todos los años y la guarde en el objeto años. Le doy en correr. Ahora, creamos una matriz auxiliar con estas columnas. Entonces usemos aquí una matriz, llamémosla B mayúscula, le pongo la flecha y con el comando que vimos antes, cbind. Entre paréntesis pongo el orden de las columnas. Entonces la primera columna que quiero que aparezca sea años, coma, la siguiente es ln.q, coma, la siguiente es ln.k, coma, y ln.n mayúscula. Listo. Entonces ahí me está cogiendo cada una de estas columnas y las agrupa, así en este mismo orden como las estoy poniendo, las agrupa en una matriz que la vamos a llamar B, una matriz auxiliar. Le doy en correr y ahí me creo la matriz B. Ahora, ¿qué es lo que pasa? R me está leyendo esta matriz B como una matriz, valga la redundancia, me la lee como una matriz y yo quiero que me la lea como una base de datos. Entonces, creamos nuestra base de datos con el comando, lo pongo entre comillas, as.data.frame. as.dataframe. Entonces, ponemos aquí el nombre de nuestra base de datos, el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner datos, le pongo la flecha y le asigno con el comando as.dataframe, entre paréntesis, pongo el nombre de la matriz B y le digo que esto lo lea como una base de datos, como un data frame y que se llame datos. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Le doy en correr
Y si ustedes se fijan, aquí ya me creó datos. Acá ustedes lo pueden ver, datos. Entonces, le doy la opción View, así como aparece, View, y le pongo datos. Quiero que me muestre la base de datos, aquí en RAN. Y fíjense que la matriz que habíamos hecho ahora la lee como una base de datos. Así ustedes pueden crear su propia base de datos cuando vayan a trabajar con una base de datos muy amplia y solamente necesitan trabajar con unas 3, 4 variables, ustedes pueden crear su propia base de datos. ¿Sí? ¿Todos van conmigo? Sí, profe. Sí. Ok. Listo, ya creamos nuestra propia base de datos. Ahora, yo necesito es ubicar un punto tentativo para poder saber en qué momento hay un quiebre, ya sea en tendencia o en intercepto. Entonces, graficamos los datos para identificar un posible punto de cambio estructural. Entonces, el comando plot, entonces le digo que a la base de datos que hicimos, datos, signo de peso, la variable años que vaya en el eje X y en el eje Y, pues datos, signo de dólar, signo de peso, usemos la variable LNK, el logaritmo del capital, para que vaya en el eje de las Y, coma, el tipo de gráfica, type, entre comillas le pongo O, la letra O, que es para que me haga una gráfica donde combine puntos y líneas, donde cada punto vaya conectado por una línea. De título, el main, pongo aquí entre comillas, logaritmo del stock de capital. ¿Listo? Coma, el nombre del eje X, xlab, igual, entre comillas, pongo años, ¿listo? Coma, y por último el nombre del eje Y, ylab, igual, pongo ln y entre paréntesis k, logaritmo del capital. Listo. Entonces vamos a ver si en la serie del stock de capital hay algún punto de quiebre. Entonces le doy aquí en correr y aquí ya me suelta la gráfica. Entonces fíjense que en efecto el comportamiento de la variable del logaritmo del stock de capital presenta varios puntos tentativos para un quiebre. Por ejemplo, aquí un punto tentador, por eso es que le quería hacer el type, porque aquí con estos puntos puedo identificar más o menos el año. Esto lo pueden hacer en Excel y también les sale mucho más fácil poder identificar en Excel, porque en Excel ustedes simplemente separan en la gráfica y les sale en qué punto y en qué año. Pero por ejemplo, aquí en esta parte, fíjense que aquí venía creciendo hasta el inicio de los 80 y después como que cambia la pendiente. Entonces aquí este punto
Podríamos poner aquí en el 82 más o menos. 81, 82 es un posible punto de quiebre. Entonces, veámoslo de otra forma. Ahora, quiero que me grafique esto mismo de acá. Aquí le doy, copio este comando, lo pego, solo que aquí en lugar de años, quiero que saque el logaritmo del capital en el eje de las X y aquí en el eje de la Y ponga el logaritmo del producto. Simplemente hago este cambio. Aquí pongo ln.k y aquí pongo ln.q. Logaritmo del capital, logaritmo del PIB. Entonces, logaritmo del stock de capital. Entonces, aquí pongo en my, pongo logaritmo del PIB versus logaritmo del stock de capital. En XLab, en lugar de años, pongo LN, entre paréntesis pongo K, y en el eje de la Y pongo, pues quito esta acá y pongo Q mayúscula. Sí, voy a graficar el logaritmo del stock, el logaritmo del Producto Interno Bruto con respecto al stock de capital. Es eso lo que estoy haciendo acá, nada más. Para ver si esta parte del gráfico coincide con una especie de cambio estructural. Le doy en correr. Y en efecto, sí, en efecto parece que más o menos en esa misma zona, entre el 81 y el 82, hay como un cambio en el comportamiento de la pendiente. Hay como un cambio. Entonces vamos a tomar esa parte como un posible punto de cambio estructural. Fíjense que también pueden haber otros. Por cada cambio estructural que yo detecte, tengo que modelarlo con una variable dummy. Entonces, ahora sí, vamos a meter las variables dummy. Les dejo ahí como ejercicio, pues, una pequeña tarea. Es hacer esto mismo, pero con el logaritmo del empleo. Y si ustedes hacen esto mismo con el logaritmo del empleo, aquí hagamos ese primer gráfico, se van a dar cuenta, años, aquí pongo, en lugar de Q mayúscula, pongo la N mayúscula, logaritmo del empleo, acá, logaritmo del empleo, años, aquí está K mayúscula, la borro y pongo una N mayúscula. Listo. Tengo en el eje de las X los años, en el eje de la Y logaritmo del empleo, aquí pongo el título logaritmo del empleo y le doy en correr. Le doy en zoom. Fíjense que en este caso, en el logaritmo del empleo, pues tiene como un comportamiento más estable. Sí, como que en el 80, 81 hay como una pequeña quiebre, pero como que no es muy grave. Y tiene un comportamiento casi que como una línea recta durante todo el periodo, así que no me preocuparía tanto por el logaritmo del empleo. Pero sin embargo, para que vayan haciendo la práctica de todo esto, pues hagan esto mismo con el logaritmo del empleo. Ahora sí, vamos a ver las variables dummy. Entonces, ya identificamos un punto tentativo. El punto tentativo es en 1981. Entonces, creamos una dummy
de 1981 en adelante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El nombre de nuestra base de datos, yo la llamé datos, signo de dólar, signo de peso, y el nombre de la variable dummy, yo la voy a llamar D1. Y hacemos la flechita y usamos el comando as.numeric. Asnumérica, que aparece, asnumeric. Y le digo que de nuestra base de datos, signo de dólar, años, de una variable dummy para todas las observaciones que sean mayores o iguales a 1981. Y le doy en correr. Fíjense que aquí automáticamente, ya le di en correr, automáticamente me crea aquí una columna nueva en nuestra base de datos que es D1. D1. Y fíjense que a partir de 1981 nos crea aquí nuestra variable dummy. Empieza desde 1 en 1981 hasta el último periodo observado. Listo, así creamos nuestra primera variable dummy. Aquí les tenía como unos pequeños tips para que aprendan a sacar variables dummies. Aquí está. Si estamos trabajando con... Entonces, en el caso de datos de corte transversal, por ejemplo, yo, ¿cómo creo una variable dummy? Si es en el caso del género, por ejemplo. Entonces pongo aquí el nombre de la base, signo de peso, el nombre de la dummy, le hago la flecha, el comando as.numeric, entre paréntesis, entonces pongo el nombre de la base de datos, base, signo de peso, y por ejemplo, si es el género, entonces pongo aquí el género, pongo 2 veces el signo igual, entre comillas sencilla, pongo por ejemplo, hombre, cierro la comilla, y esta base, este comando lo que me está diciendo es que en una encuesta, por ejemplo, la que ustedes están viendo, encuesta de hogares, si alguien declaró en la columna género hombre, lo que está haciendo es que crea una columna nueva y a cada persona que haya declarado hombre le pone un 1 y 0 el resto. Eso es lo que está haciendo acá. O si es para un rango, por ejemplo, yo estoy tratando de hacer un rango que me cree una variable dummy para un rango de observaciones. Por ejemplo, pongo lo mismo, base, el nombre de la base, signo de dólar, dummy, asnumeric, pongo, listo. Aquí, base, signo de dólar, año, yo quiero que me genere una dummy que sea para el año de 1981, entonces que sea mayor o igual a 1981, pongo el símbolo de i ahí pegado,
y pongo también el nombre de la base, signo de dólar, año, y que sea menor o igual a, menor o igual a, no sé, 1990, podría ser. Ahí lo que estoy haciendo es crear una DOMI que para entre el año 1981 y el año 1990 me genere una DOMI para esos años. Sí, ahí quería darles como esos pequeños tips de cómo crear DOMIs. Pongo en el caso de un rango de observaciones, listo. Ya tienen como esa pequeña ayuda que tenía aquí anotada. Ahora sí, sigamos. Entonces, lo que yo quiero ahora es mirar, ya creamos la variable DOMI. Ahora creamos una DOMI multiplicando la variable del logaritmo del capital. Creamos una DOMI que multiplique el logaritmo del capital. Entonces, lo mismo, el nombre de la base de datos, en este caso pues es datos, signo de dólar, llamemos a esta nueva variable d1.lnk igual, ahora sí, igual, porque la estoy definiendo, pongo aquí datos, el nombre de la base de datos, entre paréntesis, pongo d1 por, entre paréntesis, el nombre de la base de datos, signo de peso y el logaritmo del capital. Listo, ahí definí una nueva variable que es la DOMI multiplicado por el logaritmo del stock de capital. Le doy en correr y ahí ya automáticamente me la genera. Voy aquí a datos y fíjense que aquí ya me generó la columna de la DOMI multiplicada por el stock de capital. Ahí está. Ahora, vamos a hacer quiebre en intercepto. Quiebre. Vamos a hacer el quiebre en intercepto. Entonces, ¿cómo es el modelo a estimar? Modelo a estimar. Entonces, es el logaritmo del PIB igual, pues, a beta 0 más beta 1 por la variable DOMI de 1 más beta 2 por el logaritmo del capital más beta 3 por el logaritmo del empleo más el término de error. Ese es el modelo que yo quiero estimar para quiebre en intercepto. Entonces, hacemos la regresión. Antes que nada, ¿cómo evaluamos aquí el quiebre en intercepto? Pues con una prueba de hipótesis. Con una prueba de hipótesis. ¿Cómo es la hipótesis nula? H0. Que esta beta 1, o sea, el coeficiente de la variable DOMI, sea igual a 0. Versus la alternativa H1, de beta 1 es
diferente de 0. Así es como vamos a evaluar un quiebre en intercepto usando la variable DOMI. Entonces hacemos la regresión. Entonces pongamos aquí reg1. Reg1 y hacemos la regresión LM. Pongo aquí ln.q, la genuflexión. Pongo aquí la variable D1 más ln.k más ln.n, coma, data y el nombre de la base de datos, de nuestra base de datos que creamos, datos. Le damos en correr. ¿Listo? Y que nos muestre el comando summary, entre paréntesis el nombre de la regresión, reg1. Y le damos en correr. Entonces, como esta es solamente una prueba de hipótesis para una sola variable, que es la DOMI, pues fíjense que es una prueba de hipótesis individual. Vamos aquí a la variable DOMI y fíjense que el p-valor es muy bajito, 0.000001. Entonces, fíjense que esto es menor al nivel alfa de 5%. O sea que rechazamos H0 y decimos que hay evidencia. Entonces, trabajando con alfa del 5%, hay evidencia para rechazar H0. Es decir, hay un cambio estructural. Hay cambio, o más bien, hay quiebre. Hay quiebre de intercepto. Ahora, vamos a ver el quiebre en tendencia. Vamos a ver el quiebre en tendencia. Entonces, el modelo a estimar es el siguiente. Entonces, como vimos, hay un quiebre en intercepto. Ahora, quiero ver si hay un quiebre en tendencia. Entonces, ¿cómo es un quiebre en tendencia? Entonces, tomamos logaritmo del PIB igual a beta 0 más beta 1 por el logaritmo del capital más beta 2 por, de paréntesis pongo, la variable DOMI de 1 multiplicada por el logaritmo del capital, que es la variable que nos interesa, que es la que presenta un quiebre. Entonces, la variable DOMI por el logaritmo del capital más beta 3 por el logaritmo del empleo. Este es el modelo que nos interesa. La prueba de hipótesis es la misma que hicimos anteriormente, una prueba de hipótesis sencilla, simple. La prueba de hipótesis para verificar si hay un cambio en tendencia es que H0 es que el beta 2 sea igual a 0. Así que este beta 2, que es donde estamos modelando el cambio en tendencia del logaritmo del capital, sea igual a 0. Versus la alternativa
H1 es que beta 2 sea diferente de 0. Entonces, estimamos el modelo. Pongamos rec2 lm, les pongo logaritmo ln.q, logaritmo del PIB, la genuflexión, pongo el logaritmo del capital más la variable DOMI que creamos ahorita, 1.lnk, que es la variable DOMI multiplicada por el capital, el logaritmo del capital, que es la que creamos anteriormente, esta que aparece acá, de 1.lnk, más el logaritmo del empleo, coma, data, pues, ¿de dónde sacamos los datos? Pues de nuestra base de datos. Le damos en correr y que nos muestre el resultado. Summary, entre paréntesis, rec2. Le damos en correr y ahí ya no lo suelta. Fíjense que acá en la variable DOMI multiplicada por el logaritmo del capital, vemos que el p-value es muy bajito, 0.00001. O sea que, una vez copio aquí esta parte, que trabajando con un alfa del 5% hay evidencia para rechazar H0, es decir, hay quiebre de tendencia. Hay quiebre de tendencia. Y por último, porque ya son como las 9:10 y el monitor debe estar esperándolos, por último vamos a evaluar si hay quiebre en intercepto y quiebre en tendencia al mismo tiempo. Quiebre en intercepto y en tendencia. Entonces, el modelo a estimar es el siguiente. Modelo a estimar es el logaritmo del PIB igual, pues, al 0, a 0, más beta 1, variable DOMI, más beta 2 por el logaritmo del capital, más beta 3 por, pues, la DOMI de 1 multiplicada por el logaritmo del capital, más beta 4 multiplicado por el logaritmo del empleo más los residuales. Ese es el modelo que queremos estimar. Aquí se me habían olvidado los residuales en esta parte. Listo. Entonces, ¿cuál es nuestra prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis conjunta. Una prueba de hipótesis conjunta. Entonces, H0 es beta 1, que es el coeficiente que acompaña a la variable DOMI de quiebre en intercepto, sea igual a 0, y que beta 3, que es la variable que acompaña a la DOMI multiplicando el logaritmo del capital, sea igual a 0. Y la hipótesis alterna, H1, es que algún beta sea
diferente de 0. Esa es la hipótesis alterna. Entonces hacemos la regresión. Pongámosle rec3 LM. Ahora sí pongo el logaritmo del PIB, ln.q. Ah, sí, ya voy, ya miro. Qué pena. Sí, Laura. Sí, Laura, ¿querías preguntar algo? Aló. Ah, ok, tranquila. Tranquila, no se preocupen que yo ahorita les mando esto. Ahorita les mando esto. Así que no te preocupes. No te preocupes por los comandos que yo ahorita les envío el script. Entonces, ¿cómo es el Profe, modelo? una ¿Sí? pregunta, qué pena. Con respecto al modelo INSER, nosotros entonces ya debemos ir mirando si tiene estructural y quiebre, o sea, con respecto al género y demás. O sea, ¿qué recomendaciones nos da con respecto al proyecto de nosotros? O sea, ya podemos estar en capacidad o faltan algunas cositas más por ver. Ok, ya un momento. ¿Ahí está bien, Laura, o lo subo más? ¿Ahí donde lo tengo está bien o lo subo más? Ok, ahí está bien. Listo. Ahora, para el que me estaba preguntando de la encuesta de hogares, sí, ya sería como que bueno que empezaran a practicar, que cogieran las variables X, cada una de las variables X, y las graficaran con respecto a los individuos. ¿Sí? Recuerden que aquí yo grafiqué, aquí en este gráfico, aquí yo grafiqué la variable X de interés, el logaritmo del capital, con respecto al número de observaciones. ¿Sí? Con respecto a las observaciones, que en este caso son los años. Pero ustedes no tienen años, ustedes tienen un número de individuos. Ustedes parten del individuo 1, el individuo 2, el individuo 3, así hasta el último individuo. Entonces, hacen esta misma gráfica y miran si hay una especie de quiebre, si hay un comportamiento raro en alguna parte, si ven que durante toda la muestra observada hay una especie de cambio en el comportamiento de la variable, ahí ustedes pueden identificar la observación, por ejemplo, el individuo, no sé, el individuo 53. A partir del individuo 53 se observa que los datos cambian, entonces ahí usted ya puede ubicar un posible punto de quiebre y evaluar si hay un quiebre en tendencia, un quiebre en intercepto o los dos. Ya voy a mostrarles cómo se hace cuando hay que evaluar un quiebre en intercepto y un quiebre en tendencia al mismo tiempo. Ya les voy a mostrar. ¿Listo, Laura? ¿Ya quedaste al día? Que ya me da pena con el monitor, llevamos como 20 minutos tarde. Ok, listo. Entonces, quiebra en intercepto y quiebra en tendencia. Entonces, vamos a estimar este modelo. Entonces, pongo la variable DOMI más el logaritmo del capital más la DOMI multiplicado por el logaritmo del capital más el logaritmo del empleo, ln.n, data igual
pues el nombre de la base de datos con la que estamos trabajando, datos. Y listo. Ahí ya le damos en correr, ya, lo que me muestre el resultado, summary de rec 3. Ahí me muestra, ahí me muestra ya los resultados. Ahora, voy a especificar la hipótesis nula. Especificamos H0. Entonces, H0, creo un objeto que se llame H0. H0, hago la flecha. C, entre paréntesis, pongo la variable domi sea igual a 0, o sea, D1 igual 0, entre comillas, coma. ¿Y cuál es la otra variable que estoy trabajando? D1.lnk, la domi multiplicada por la variable. Que D1.lnk sea igual a 0. Esa es la hipótesis nula. Le doy en correr. Listo, ahí ya la creo. Entonces, como ya tenemos instalado el paquete car, coma, podemos usar el comando, pongo entre comillas, linear hipótesis. Este es el comando que nos permite hacer una prueba de hipótesis conjunta. Sí, para eso pues ya tenemos que tener el paquete car instalado y activado. Entonces, como ya lo tenemos instalado y activado, entonces simplemente ponemos linear a hipótesis. Entre paréntesis pongo el nombre del objeto de la regresión, rec3, coma, y la hipótesis nula, H0. Y listo. Le damos en correr. Ay, me salió un error. ¿Y ahora por qué me salió este error? Ah, qué tonto. Lo escribí mal. Tiene una H. Qué pena. Tiene una H. Tiene una H aquí, después de la T. Acá. Qué pena. Listo. Le damos en correr. Perfecto. Ya me soltó el resultado. Ya me soltó aquí el resultado. Entonces, aquí me suelta el F calculado, que es 27.005, y me da el P-valor, que es 0.0000, bueno, 8 ceros, 332. O sea, esto es mucho menor que el valor alfa del 5%. Entonces, ¿qué es lo que nos permite concluir esto? Fíjense que acá, pues claro, tiene 3 asteriscos. Si tiene 3 asteriscos es que es significativo al nivel de confianza que es menor al 0.1%. O sea, pues claramente podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, trabajando con un alfa del 5%, hay evidencia para rechazar H0. Hay quiebre en intercepto y en tendencia. Y ya, así hicimos una prueba de hipótesis conjunta. Eso sería todo, muchachos. ¿Comentarios, dudas, alguna retroalimentación? ¿Alguna sugerencia? Profe, qué pena, es que a mí no me deja usar el comando linear hipótesis. ¿Verificaste que tenía el H acá? Este fue mi error, que lo escribí sin el H, sin esta pequeña.
Ya lo verifiqué y no, todavía no me dejo utilizarlo. ¿Pusiste el nombre de la regresión que hiciste? ¿Rec 3? Sí, profe, sí lo puse y también el H0. ¿El H0 lo tienes como yo lo tengo acá? Sí, profe. ¿Verificaste que tienes el paquete car instalado y activado? Sí, profe, ya lo verifiqué. Bueno, en ese caso, pues actívalo por si acaso, actívalo. Library y pones car. Corres esto. Si es que de pronto no está activado. Sí, profe, ya lo volvió a activar y me sigue sin dejar utilizar el comando. Tan raro. ¿Qué te sale? ¿Qué error te sale? Me sale error en las constantes LHS y CNames, raya al piso, symbol. Dice que la hipótesis de 1.lnk igual a 0. Ah, ok. Hay algo que está mal en la regresión. Hay algo que está mal en la regresión. Revisa la regresión. ¿La tienes tal cual como yo la tengo acá? Sí, profe, sí lo tengo. ¿Sí la tienes igual como la tienes ahí? Bueno, entonces, párate aquí en regresión y dale correr. Dale correr. ¿Listo? Listo, profe, ya sé lo que estaba mal. Si no la corriste. No, sí, sí la corrí, solo que a la hora de plantear la hipótesis, por accidente coloqué D1.lnk minúscula y no mayúscula. Y pues como la miopía me falló y las dos números, las dos letras entran iguales, pues qué pena. Tranquilo, tranquilo, a cualquiera le pasa. Ok, muchachos, ¿algún otro comentario, duda, sugerencia que quieran hacerme? ¿No? Ok. De una vez les advierto, los que sean hinchas del Dortmund les pongo 0 en el segundo taller. Digo, en el tercer taller, ¿sí? Ya van Profe, ganando. profe, hablando de eso, ¿cuándo lo manda? Yo esta semana estoy pasándole taller al profesor para que lo revisen. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes revisan los capítulos de Wooldridge, no hay ejercicios que impliquen alguna demostración. Por lo general, hay como ejercicios de interprete el coeficiente, interprete el coeficiente de la DOMI, ¿sí? Ah, por cierto, antes de que se me olvide, lo de la DOMI, se me olvidaba. Recuerden que en un modelo log-lean el profesor les dijo que la DOMI se interpreta diferente. Ustedes se fijan en el capítulo 7 de Wooldridge, ahí les muestra cómo leer la DOMI. Fíjense aquí un modelo log-lean. Tengo una variable DOMI que es female, que toma el valor de 1 si la persona es mujer y 0 lo demás. Entonces, ¿cómo se interpreta esta DOMI? Entonces, la manera correcta de interpretarla es así, de esta forma. Cojo el número e y lo elevo al beta estimado de esa variable DOMI. Luego le resto un 1. Le resto un 1 y lo multiplico por 100 para que quede expresado en porcentaje.
Así es como se interpreta una variable, el exponente de una variable DOMI en un modelo log-lin, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. El próximo sábado vamos a hacer hartos ejemplos de esto, porque es que en el libro guía que yo utilizo para sacar ejemplos para la clase, no hay muchos ejemplos de esto. Entonces eso ayer me trabó un poco, pero bueno, espero que en la próxima clase podamos hacer eso y ya pues el martes le estoy enviando el taller al profesor porque hay puntos que me va a tocar tener que inventármelos. Tendré que mirar otros libros, miraré, por ejemplo, el libro de Greeny, que hay ejercicios de demostraciones con álgebra lineal y todo eso, y también hacerles unos ejercicios de parte práctica que sí son los que tiene Wooldridge, que les ponga yo un modelo estimado con todos los datos y les pido que, con todos los datos relevantes, y les pido que interpreten la DOMI, qué pasa si este par de datos tienen este valor, cuál es el valor predicho, en fin. Pruebas de hipótesis, test de show, el que acabamos de ver. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno. ¿Algún otro comentario o duda? Que ya son las 9:30, ya se me cae la cara de la vergüenza con el monitor. Algo que tenga que corregir en mi clase. Lo de hoy sí, pues les pido excusas de antemano porque no contaba con que siguieran haciendo arreglos aquí con lo de la luz. Profe, están hablando harto por el chat. ¿Puede bajar el chat para leer lo que dijeron? Ah, sí. Ok. Claro, lo de retroalimentativo. Sí, lo que pasa es que como ustedes ya vieron, el profesor no les va a poner a hacer un ejercicio en el parcial. El profesor no les va a poner a hacer una estimación en R. Eso no se los va a poner a hacer. Él les va a pedir es el concepto. ¿Y uno cómo maneja el concepto? Pues haciendo ejercicios similares a los que hicimos en los talleres anteriores. Martín quiere que ponga el código un momento. Sí, ya lo puse. Aquí está. Entonces, no se preocupen que son ejercicios sencillos. Son ejercicios sencillos. No les voy a poner que me demuestren palabras, sino que hagamos ejercicios sencillos pues quieran saber algo de álgebra lineal. ¿Sí? Es eso. ¿Listo, Martín?